Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo. Y bueno, pues ya para ir dando cierre a esta cuestión del tema tan polémico que implica la identidad de género. Y decimos tan polémico porque ha generado mucha controversia. Hoy, por ejemplo, hay un reclamo de parte de algunos padres de familia en torno a cómo se aborda el tema de la sexualidad dentro de las instituciones educativas, sobre todo en la educación primaria. Y es que, pues yo no sé cómo verlo, si de alguna manera tuvieran razón, pero lo cierto es que sí hay que ir poniendo énfasis en esto. Fíjate que se ha hablado mucho de la cuestión del sexo y el género, que no son cuestiones iguales, lo hemos dicho en otros programas, de cómo el sexo se coloca en la cuestión de lo biológico y el género se ve como una parte de un constructo social en donde cada quien elige. El problema que creo que esto se ha llevado a unas dimensiones que no esperábamos, se han exagerado. Al rato les vamos a comentar acerca de un gran número de géneros que hay, pero la idea de género empezó para distinguir al género femenino del género masculino. Eso fue la idea primaria. Pero bueno, con el tiempo ya han salido muchos géneros, que alguien me decía, no, este cuate es lesbiano. ¿Por qué? Porque siente mujer, pero le gusta, pero como hombre le gustan las mujeres. O sea, y muchas cuestiones. Estos me lo decían de broma, pero creo que ha llegado a un punto en donde estamos perdiendo el equilibrio de todo totalmente, y no es que no seamos respetuosos, y ahorita vamos a hablar de esta cuestión de la identidad, pero fíjate que el género, amigo, en otros tiempos y en otras materias tiene otras connotaciones, y desde esta que hablamos como una cuestión de constructo social, pues también está involucrada la antropología, la sociología, y el género significaba, incluso en la biología, una situación diferente. Sí, así es, amigo. Creo que precisamente aquí hay cierta confusión respecto a lo que tú comentas. Bueno, pues la orientación sexual va a ser independiente del sexo biológico o bien de la identidad del género. Y es que se va a referir a esta capacidad que tiene cada persona de sentir esta profunda atracción, amigo, emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género y hoy en día de más de un género. Así, bueno, pues como esta capacidad de mantener estas relaciones íntimas y sexuales con personas, pues no sé, en un concepto complejo, llamémoslo así, cuyas formas cambian con el tiempo y que van a diferir en las diferentes culturas. De verdad que estamos en una época de una profunda confusión. Sí, fíjate que escuchaba a una conferencista que trabajó durante mucho tiempo en la ONU. Sí. Y hay un video muy interesante, yo les pido que lo vean ahí en YouTube. Gloria Naranjo es la conferencista y Amparo Medina. Vean a Amparo Medina, porque esta señora, Amparo Medina, trae algunas cuestiones en información que creo que son importantes. Y decía Amparo Medina, y es algo que me llamó la atención, ¿no? Y bueno, pues obviamente hoy empiezas a buscar, pones género ahora con estas cuestiones de los buscadores en internet, y obviamente siempre, generalmente te aparece la cuestión de identidad de género. Claro. Pero decía Medina que el género es todo. O sea, hombre y mujer somos parte del mismo género. O sea, de acuerdo, sí, claro, con esta cuestión taxonómica, solo hay un género. ¿Sí? Algunos dicen que pertenecemos al género masculino, ¿no? Fíjate, en esta cuestión que dice Medina, dicen que pertenecemos al género animal. Ajá. Y somos de la especie humana.
Otros, como Amparo Medina, dicen, no, es que solamente hay un género, el ser humano. Y de ahí todo lo que le quieras poner, uno es hombre y otro es mujer. Y así empiezan. De acuerdo con las cuestiones de la biología, en una clasificación que se hace, se ubica el género precisamente como un grupo de organismos que a su vez se pueden dividir en varias especies, ¿no? Entonces, el género, digamos, es el universo y la especie son diferentes elementos que obviamente integran pues a ese género. De hecho, el significado etimológico de género es la cuestión de familia, algo más universal, y la especie es algo que pertenece a esa familia. Claro, y yendo un poquito más acerca del concepto que se refiere al género, bueno, pues este es el conjunto de seres que tienen una o varias características comunes. Y aquí hablamos de esta clase o bien al tipo al que pertenecen de personas o cosas. En biología se va a referir a esta clasificación de la vida que, bueno, está por debajo de la familia y por encima de las especies. Fíjate, amigo, que generalmente es considerada como un grupo de especies. Y aquí, bueno, pues es un claro muy ejemplo acerca de, no sé, los leones, los leopardos, los gatos, que todos estos animales estarían bajo el género de los felinos. Los lobos, los perros, bueno, pues aquí se clasificarían bajo el género canino. Entonces, bueno, pues ahí es donde empieza a haber como un poquito más de claridad. Sí, por eso dicen algunos que, ya hablando en términos generales, el género es el animal y en nuestro caso la especie es humana, aunque algunos no haya mucha diferencia, ¿no? Pero realmente parece que así es. Pero fíjate que desde el punto de vista biológico, sí hay una diferencia en el sexo, porque hay características de cada organismo que permiten diferenciarlo. Y así, por ejemplo, hay un tipo de células reproductoras o gametos que van a caracterizar a cada individuo. Unos con óvulos y otros con espermatozoides. Ya ni hace falta que les diga quién es uno y quién es el otro. Pero eso es desde el punto de vista biológico. E incluso puede haber quien sean portadores de ambos. Uh-huh. Y esta situación sí se da y son los llamados hermafroditas, hoy llamados intersexuales, pero esto no cambia nada. O sea, realmente hay quienes tienen la constitución biológica como mujer y esta no es una cuestión de convencionalismo social. Y hay quienes tienen su constitución biológica como hombre. Y esa, digamos, ese tercer género o ese tercer sexo o género, porque ahorita estamos con la ubicación del sexo en términos biológicos, pues que es que tiene ambas situaciones. Es decir, hay el punto del fenómeno o de la situación, para que no empiecen, ay, ¿qué dijo de fenómenos? No, el hermafrodita, el organismo hermafrodita. Bien, y bueno, entre estos organismos animales existen dos grandes variedades que, bueno, van a atender al origen de sus gametos. Fíjate que existen estos organismos gonocóricos que, bueno, van a tener dos tipos de individuos que van a atender principalmente a sus gametos y a las características sexuales. Y en este tema, bueno, pues podemos hablar de dos sexos específicamente. Uno, que es el portador de los gametos masculinos, lo que tú decías, y otro, el portador de los gametos femeninos. Entonces, bueno, la tercera clasificación sería precisamente estos organismos hermafroditas. Hermafroditas, así es. Sí, así es, amigo. Sí, y fíjate que bueno, pues estas cuestiones biológicas, pues no es un invento y no es algo discriminatorio. Los caracteres sexuales de los humanos han sido divididos en los siguientes tipos. Imagínense ustedes, primarios o genéticos. Y estos se encuentran contenidos en los genes, o sea, el sexo genético, en los cromosomas de todas las células del cuerpo. Hay un sexo cromosómico. Según la conformación de estos, hay lo que se llama el par de cromosomas sexuales. XX para la mujer y XY para el hombre. Ese es el primer punto en cuanto a los caracteres sexuales. Pero también
Bajo el nombre del sexo hormonal se puede considerar lo que se considera al tercer parámetro de su clasificación, y esas son las mencionadas hormonas. Las hormonas son las responsables de este desarrollo y normal funcionamiento del resto de los caracteres sexuales y el organismo en general. Un tercer aspecto tiene que ver con el sexo terciario o genitales, es decir, las características diferenciales que existen en el tracto genital femenino, como ahí se encuentran las trompas de Falopio, el útero, la vagina y el bulbo. Y en el caso masculino, pues está el epidimo, conducto diferente, las vesículas seminales, la próstata y los genitales externos. Otro de los caracteres sexuales son los cuaternarios o aparentes, formados por todos aquellos rasgos y características somáticas que a primera vista nos van a evocar la feminidad o masculinidad de un sujeto, tales como el desarrollo de las mamas, la distribución de la grasa y del vello, la forma del esqueleto. Pues ahí cómo le haces. El esqueleto tiene determinadas características, el desarrollo muscular, las características de la voz, la característica y textura de la piel, entre otras. Y finalmente el quinto carácter sexual, llamado quinto orden o psíquicos, que para algunos estaría representado por la libido, el instinto de la pareja, diferencias neurobiológicas, el instinto maternal, características que, en nuestra opinión, no son meras especulaciones, para algunos sí, y el sexto parámetro, que es el cerebro sexual. Con esto, ¿qué les queremos decir? Pues no hay invención. Son hombres, mujeres, desde el punto de vista biológico. Las características están así. Y ahorita vamos a seguir comentando acerca de esto, pero tenemos que ir a nuestra siguiente pausa. Claro, amigo, vamos a recordar nuestras redes sociales. En Facebook nos puede localizar como Radio Cleo. Consulte nuestra página cleo.edu.mx/radio. En Instagram nos localiza como Cleo Universidad y en YouTube como Radio Cleo. 22 26 62 49 46, nuestra línea en cabina, para que nos llamen o nos dejen un mensaje, retroalimenten este programa. Estamos dejando nuestra huella en el tiempo. Vamos a una pausa. Regresamos. Radio Cleu, tu punto de encuentro.